Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 141. A Brothers Determination. HMM. ¿Ya no va a pelear? Kazuma estaba un poco decepcionado porque aún quedaban muchos movimientos por utilizar. Por ejemplo, la copia de Yuta. Quería ver si Yuta podía copiar su ninjutsu. Yuta dijo: no más peleas. Eres lo suficientemente fuerte para proteger a Yuji, pero, en ese momento, la vacilación apareció en su expresión. Al ver esto, Kazuma sonrió con amargura. ¿Parecía un villano? Naturalmente comprendió las preocupaciones de la otra parte. Luego, agitó su mano casualmente y el espacio frente a él se retorció, formando un vórtice del tamaño de un puño. Kazuma metió la mano, buscó a tientas por un momento y pronto recuperó una caja de forma extraña. Yuta preguntó: ¿es este, el reino prisión que sella de Gojo-sensei? Inmediatamente dio un paso adelante, con los ojos fijos en el objeto en la mano de Kazuma. No había ninguna duda. Este era el reino de la prisión, lo único en el mundo capaz de sellar a Gojo. ¿Pero por qué estaba en posesión de Kazuma? Como puedes ver, Yaga y los demás me confiaron esto. Esto es un tema candente. Debes saber que los altos mandos han emitido una advertencia especial. Cualquiera que intente abrir Gojo será asesinado sin piedad. La razón por la que Kazuma aceptó, aparte de la recompensa, fue su gratitud hacia Gojo. Después de todo, Gojo fue la primera persona de la que se aprovechó. El Kamui Dual fue la recompensa que obtuvo de él. Veo, Yuta exhaló un suspiro de alivio y bajó la guardia por completo. Confiarle a Kazuma un objeto tan importante era una prueba de inmensa confianza. Parecía que sus preocupaciones previas habían sido innecesarias. Kazuma ya era buscado por los altos mandos, pero aún así estaba dispuesto a llegar tan lejos para proteger a Yuji. Esto le traería serios problemas. Al pensar en esto, se sintió un poco avergonzado y miró a Kazuma en tono de disculpa. Lo siento, antes sospechaba demasiado. Kazuma lo ignoró con indiferencia y dijo: está bien. Aún no me conoces lo suficiente, lo entiendo. Dejando todas las preocupaciones de lado, la atmósfera cambió. Al mirar a Yuji, el rostro previamente frío de Yuta de repente se transformó en una cálida sonrisa. Yuta dijo: jaja, Yuji-kun, me disculpo por asustarte antes. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Yuji se tocó la cabeza, sintiendo un extraño calor en su corazón. Entonces este senpai había estado actuando todo el tiempo. Después de todo, no lo habían abandonado. Todavía tenía a Kazuma, a todos en Jujutsu Hayashoso, que había estado con él estos últimos días. Aunque todavía no estaba listo para admitir que era su hermano menor. Al pensar en esto, la expresión de Yuji cambió de repente y dijo: oh, no. Choso sigue luchando contra ese tipo. Bajo un puente se estaba librando una batalla a muerte. Estallido. La figura de Choso voló hacia atrás y se estrelló contra un pilar del puente, dejando atrás grietas parecidas a arañas. En ese momento, todo su cuerpo estaba manchado de sangre, cubierto de heridas profundas e impactantes. Había perdido la cuenta de cuántas veces lo habían derribado. Solo sabía una cosa: tenía que derrotar a su oponente rápidamente para salvar a su hermano. Naoya se inclinó ligeramente, respirando con dificultad. No pudo evitar admirar la increíble fuerza de voluntad de Choso. Con heridas tan graves cualquier otra persona se habría desplomado hace mucho tiempo. Incluso con la técnica de manipulación de sangre que permitía la regeneración, no debería haber durado tanto tiempo. Aún así, él todavía estaba en pie. ¿Qué clase de monstruo eres?
Una cucaracha indestructible. A pesar de tener la ventaja absoluta, la impaciencia se apoderó del corazón de Naoya. Y, en el fondo, sentía una inquietud. Tenía la sensación de que si esto se prolongaba, él podría ser el que perdiera. Choso se secó la sangre del ojo y murmuró, solo soy un hermano no calificado. Están persiguiendo a mi hermano, pero aún no puedo librarme de ti. Es ridículo. Naoya dijo. TSK. Eres un terco, te voy a moler hasta convertirte en polvo esta vez. A ver cómo te levantas de nuevo. Activó su técnica una vez más. En un instante, acortó la distancia entre ellos. Pero esta vez, Choso lo esquivó de una manera que parecía casi antinatural. Naoya no lo creyó. Asumió que fue solo suerte, una suposición afortunada. Pero en los siguientes intercambios, la técnica en la que siempre había confiado y pareció fallar. Cada ataque fue esquivado perfectamente. ¿Cómo es eso posible? Después de evitar otro ataque, Choso sonrió. Jaja, parece que tu técnica ya no funciona. En realidad, Choso se había estado preparando para este momento desde el principio. Había concentrado toda su energía maldita en sus ojos, mejorando su visión dinámica al extremo. Sus ojos estaban casi cegados por la sangre, pero aún podía seguir cada movimiento de su oponente. Luego vino otro ataque. Pero de repente jadear. La sangre brotó a borbotones del cuerpo de Choso. Sus manos se apoyaron contra un pilar de piedra, apenas sosteniéndose. Naoya esbozó una sonrisa siniestra. Una daga manchada de sangre, una herramienta maldita, estaba ahora en sus manos. ¿Creías que solo peleo con los puños? Usar una daga puede parecer sucio, pero si te mato, nadie lo sabrá, ¿verdad? La daga ya había cortado los tendones de las manos y los pies de Choso. Ahora, no podía moverse. Solo le esperaba la muerte. Haciendo girar la daga, Naoya se acercó lentamente, con su voz llena de burla. En realidad, su clan despreciaba a Toj. Sin embargo, siempre lo había considerado un ídolo. Toji era un maestro en el uso de herramientas malditas. Por eso se había entrenado tan duro con ellas. Por eso, en el momento en que sus figuras se cruzaron, pudo cortar los tendones de Choso instantáneamente. Déjame pensar, ¿cómo quiero que mueras? Ya te estás desangrando. Aunque no haga nada, morirás pronto. ¿Qué te parece? Si te arrodillas y lames mis botas, tal vez te dé una muerte rápida. Ja ja ja. Mirando al débil y sin palabras Choso, Naoya se rió salvajemente. Un hechicero especial de primer grado, incapaz de derrotar a su oponente a pesar de tener la ventaja. Fue una vergüenza. Por eso, incluso si Choso pidiera clemencia, incluso si le lamiera las suelas de los zapatos, no lo dejaría morir fácilmente. Sin embargo, justo cuando pensaba que la victoria era suya, se oyó una voz fría y ronca. Tú, creíste que habías ganado, de repente, la sangre acumulada a los pies de Choso estalló. Chapter 142. Best Brother vs Worst Brother. El repentino estallido de aterradora sangre roja dejó aturdido a Naoya. ¿Cómo es esto posible? Con una cantidad tan escandalosa de pérdida de sangre, ¿aún tiene la energía para desatar tal poder? No, es absolutamente imposible para los humanos utilizar la técnica de manipulación de sangre en tan gran medida. Entonces eso significa que la cucaracha indestructible frente a él debe ser la legendaria pintura del útero maldito, muerte. Choso estaba bañado en el mar de sangre, y con cada paso que daba, su aura se intensificaba rápidamente. Su voz ronca volvió a sonar. Debo caminar delante de mi hermano y defenderlo. Cortar todos los obstáculos en su camino. Este es el significado y el valor de mi vida. Alguien como tú debe ser muy frío e indiferente con la gente de su familia, ¿verdad? Al oír esto, la expresión de Naoya se congeló por un instante. Pensó en sus dos hermanas menores, Maki y Mai. En comparación, parece ser bastante indiferente. Naoya se rió y dijo, jajaja. No. El clan Zenin solo respeta a los fuertes. ¿Por qué debería importarme a mí esos dos pedazos de basura? Maki es una basura que ni siquiera puede sentir la energía maldita. Su única función es resaltar mi fuerza. Choso replicó. Como hermano, estoy totalmente en desacuerdo con tus absurdos comentarios. Nunca he pensado en hacerte cambiar de opinión porque no tienes esperanza. Sus palabras sonoras y poderosas resonaron y, al mismo tiempo, el mar de sangre detrás de él avanzó.
Ante este ataque a gran escala, Naoya se vio obligado a utilizar su técnica maldita innata para evadirlo. Sin embargo, las pequeñas gotas de sangre que salpicaron su cuerpo no tenían ningún poder letal. Al ver esto, Naoya sonrió y preguntó: ¿entonces es solo la última resistencia de un hombre moribundo? Parece que el oponente está gravemente herido, lo que hace que su ataque aparentemente aterrador sea ineficaz. Asustar a la gente. Esa es su única función restante. Justo cuando Naoya se regodeaba, un ataque penetrante extremadamente rápido atacó. La sangre roja comprimida, afilada como una cuchilla, tenía un efecto de rastreo. No importaba cuánto intentara esquivarlo Naoya, no podía escapar de su persecución. En ese momento, el orgulloso hijo del clan Zenin ya no tenía ninguna arrogancia en su rostro. En su prisa por evadirlo, dejó un hueco sin protección en la parte inferior de su cuerpo. Estallido. Choso, moviéndose a una velocidad increíble, lanzó una patada lateral imbuida de la técnica de manipulación de sangre. Naoya instintivamente levantó las manos para bloquear, pero aún así fue lanzado hacia atrás por el inmenso impacto. Naoya apenas pudo estabilizarse y miró hacia abajo. Su noble vestimenta, que simbolizaba su estatus en el clan Zenin, ya estaba manchada de sangre. No solo eso, sino que la sangre que se había filtrado en su ropa provocó que su propia sangre se coagulara. Sentía las piernas como si estuvieran llenas de plomo, insoportablemente pesadas. Los ojos de Naoya se abrieron de par en par, horrorizados. Por primera vez, el miedo se apoderó de su expresión. ¿Tu sangre está envenenada? Pero la única respuesta que recibió fue una voz indiferente. Aquellos que no saben apreciar a sus hermanos y hermanas deben ser asesinados. Choso, con el cuerpo cubierto de heridas, cerró los ojos. Juntó las manos y las apuntó a Naoya como si fuera el cañón de una pistola. Para proteger a su hermano menor, había pasado más de 100 años perfeccionando esta única técnica. Una técnica diseñada únicamente por él, basada en las características de su linaje único. Supernova. Boom. 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 Las explosiones estallaron como si fueran bombas de tiempo al detonar. Sin previo aviso, grupos de esferas de sangre carmesí brotaron del cuerpo de Naoya, floreciendo como flores de la muerte. Cada explosión era como una lanza carmesí que lo atravesaba. Un dolor abrumador y sofocante envolvió a Naoya. Sus ojos inyectados en sangre se abrieron de par en par, conmocionados, mientras dejaba escapar un grito lastimero. Unos segundos después, cayó de rodillas, murmurando con incredulidad. No hay imposible y soy el orgullo del clan Zenin, el único heredero legítimo, el futuro líder del clan. Morir a manos de un miserable pedazo de basura cegado por el afecto familiar. No hay cura. La mirada de Choso era fría mientras levantaba una flecha con forma de sangre en la punta de sus dedos. Justo cuando estaba a punto de acabar con Naoya de una vez por todas, una voz gritó. Choso. Luchando, Choso giró su cabeza hacia el sonido y vio a Yuji caminando hacia él, completamente ileso. A su lado estaban Kazuma y Yuta, quienes lo habían estado persiguiendo antes. Mientras procesaba esto, su visión se oscureció y su cuerpo se desplomó. Afortunadamente, Yuji corrió hacia adelante justo a tiempo para atraparlo. Sosteniendo su cuerpo golpeado y magullado en sus brazos, Yuji sintió una ola de emociones surgir a través de él. Naoya, con el rostro ensangrentado, se arrodilló en el suelo y bajó la cabeza, pensativo. Yuta-kun, sálvame, la débil voz de Naoya rompió el silencio. Su cuerpo quedó destrozado hasta quedar irreconocible. Su arrogancia, destrozada. Mirando hacia arriba, le suplicó a Yuta, con los ojos llenos de desesperación. Pero antes de que Yuta pudiera responder, ¡plaf! El pie de Kazuma pisó fuertemente el rostro de Naoya. Con una sonrisa torcida, Kazuma pisó el suelo, distorsionando los rasgos de Naoya. Tú. ¿Cómo te atreves a humillarme así? ¿Sabes quién soy? Kazuma dijo. Claro que sí. Eres el hijo de Zenin Naobito. Tu padre debería estarme agradecido. De lo contrario, no solo tendría un brazo roto. Pero conociéndote, apuesto a que la muerte de tu padre solo te haría más feliz, ¿no? Ante las palabras de Kazuma, el corazón de Naoya latió con pánico. ¿Cómo es que lo conoce tan bien? Lentamente desvió su mirada hacia el rostro de Kazuma. Y entonces lo golpeó. Kazuma. No había duda.
El clan de los 3 hechiceros había recibido su cartel de búsqueda de los superiores. No es de extrañar que Yuji no hubiera muerto. Él fue quien lo salvó. Al darse cuenta de esto, Naoya se volvió hacia Yuta. Yuta-kun, sálvame, el clan Zenin te recompensará generosamente. Sin embargo, Yuta permaneció imperturbable. Sin decir palabra, se frotó el anillo en el dedo, ignorando por completo la desesperada súplica de Naoya. Yuta no sentía ninguna compasión por Naoya. De hecho, lo encontraba repugnante. Durante su estancia en Jujutsu-Hai, Maki había hablado de lo mucho que el clan Zenin la despreciaba. Kazuma presionó el pie con más fuerza y dijo: parece que el joven maestro del clan Zenin no es tan poderoso como pensaba. No te preocupes, no te mataré. Maki dijo que ella sería la que te quitaría la vida. Ante esas palabras, Naoya, que estaba pensando en continuar con sus súplicas, de repente estalló en risas. Jajaja. ¿Esa basura? ¿La que ni siquiera puede sentir la energía maldita? ¿Mi delirante hermana sueña con convertirse en Komoto-ji? El clan Zenin realmente tenía un talento para arruinar sus mayores activos. Primero, condenaron al ostracismo a Fushiguro Toji, el Zenin más fuerte de la historia. Ahora, ridiculizaron a Maki, quien heredaría su monstruosa fuerza. ¡Qué desperdicio de legado! Chapter 143. Zenin Clan's Shortcomings. ¿Son todos los miembros del clan Zenin ciegos? Los 2 individuos más talentosos fueron expulsados y si Akari es un jugador de alto nivel, entonces el clan Zenin es solo uno de bajo nivel. 2 genios de nivel SSR descartados como si fueran simples genios de nivel poco común y si Maki hubiera sido criado adecuadamente, la fuerza del clan Zenin se habría disparado. Pero el clan Zenin no tiene salvación. Solo espera ser aniquilado. Si Maki no los termina, seguramente alguien más lo hará. Lástima para Megumi, tal vez no se dé cuenta de que cuando finalmente asuma como líder del clan Zenin, será el último que quede. Dejando esos pensamientos de lado, Kazuma apartó su pie del rostro de Naoya. Asegúrate de avisarles a tus superiores cuando regreses. Estoy protegiendo a Yuji. Pero antes de eso los labios de Kazuma se curvaron ligeramente y sus pupilas escarlatas se movieron. Tsukuyomi. En el instante en que se activó la técnica, el cuerpo de Naoya se puso rígido. Sus ojos vacíos se abrieron de par en par con horror mientras se convulsionaba, rodando por el suelo en agonía. No hay muerte, solo un sufrimiento mucho peor. Si un Tsukuyomi no resuelve el problema, 2 lo harán. Por ahora, un paquete de 3 días y 3 noches debería ser suficiente para desahogar la frustración de Maki. No mucho después, Kazuma y los demás se fueron con Choso, quien permaneció inconsciente, dejando a Naoya retorciéndose de tormento debajo del puente. Su rostro se contorsionó en agonía, las venas se hincharon mientras la espuma se acumulaba en las comisuras de su boca. Nadie conocía la profundidad de su sufrimiento, y si alguien pasaba por allí, probablemente lo confundiría con un mendigo enloquecido. Noche entre las ruinas derrumbadas. La hoguera parpadeante proyectaba tonos cálidos contra la oscuridad. Kazuma, tu técnica maldita de fuego es increíblemente útil. Yuji mordió su comida asada y levantó el pulgar con su mano libre. Aunque Yuji parecía alegre, tanto Yuta como Kazuma se dieron cuenta del acto. El chico frente a ellos forzaba una sonrisa. Sukuna, el parásito que llevaba dentro, era una maldición ineludible. Un grillete que lo ataba y lo convertía en una bomba de tiempo. Yuji se volvió hacia Yuta, con voz tranquila. Senpai, ¿por qué fuiste tan lejos para salvarme? Ante la pregunta, Yuta sonrió y dijo: sencillo. Porque la gente que me importa, se preocupa por ti. Yuji se puso rígido y bajó la cabeza. No había duda. Yuta se refería a Satoru. Sin la protección de Gojo, Yuji habría sido ejecutado en el acto. Y ahora, con Gojo encerrado, Yuji estaba completamente indefenso. Yuta lo comprendía perfectamente. Él y Yuji compartían algo en común, un pasado insoportable. Ambos estaban agobiados por pecados que jamás podrían deshacer. Pero el peso de Yuji era mucho mayor. Este joven suyo seguramente había sufrido más de lo que nadie podía imaginar. Yuji de repente levantó la cabeza y mantuvo la voz firme. Yuta. Kazuma. Necesito que me prometan algo. Si Sukuna vuelve a tomar el control, mátame inmediatamente. El poder de Kazuma era innegable.
Y su nuevo superior, Yuta, era lo suficientemente fuerte como para desafiarlo. Yuta dudó por un momento antes de sonreír levemente. Claro. No lo dudaré. Kazuma sonrió. Tranquilo. A Sukuna le sacaron los dos ojos. Se quedará callado un rato. Yuta se incorporó de golpe y preguntó, ¿qué? Los ojos de Sukuna. ¿Quién hizo eso? Para alguien como Sukuna, incluso con toda su fuerza, Yuta no habría pensado en realizar un ataque tan poco ortodoxo. Yuji señaló con el dedo a Kazuma con indiferencia. El ojo de Yuta se crispó. Si era Kazuma, tenía sentido. Le encantaría pelear con él algún día. 3 meses de entrenamiento en África habían afilado su espada, pero también alimentaron su hambre de batalla. En ese momento, un leve sonido resonó entre las ruinas. Yuji se puso de pie de un salto, con el cuerpo tenso. ¿Quién está ahí? Una figura alta apareció ante la luz del fuego. Su cabello puntiagudo y su uniforme oscuro de hechicero eran inconfundibles. Era Megumi. ¿Megumi? ¿Qué haces aquí? Preguntó Yuji. Sin mirar a Kazuma o Yuta, Megumi simplemente dijo, deberíamos regresar a Jujutsu-Hai, Yuji. Pero Yuji meneó la cabeza y su voz resonó por la culpa. No puedo volver atrás. Le dolía el pecho por el peso de sus decisiones. Si no hubiera estado en Shibuya y si Sukuna no hubiera despertado y todo sería diferente. Ahora, como hombre buscado, su regreso solo causaría más problemas. TCH. ¿Aún te culpas? Todo esto era parte del plan de ese aspirante a Geto. ¿Por qué siempre te echas la culpa a ti mismo? Megumi agarró a Yuji por el cuello y tiró de él hacia arriba, con el rostro contorsionado por la frustración. Tu amabilidad no debería desperdiciarse a tal manera. Kazuma y Yuta, sintiendo la tensión, dieron un paso atrás sin decir palabra para dejar que lo resolvieran. Yuji no se resistió. El agarre de Megumi era fuerte, pero sus palabras tenían más fuerza. Finalmente, Yuji exhaló temblorosamente. Yuji dijo, lo siento. Pero ahora mismo, solo soy un desastre andante. No puedo salvar a nadie. Megumi dijo, aún puedes salvarme. Yuji se congeló. Mi hermana, Fushiguro Tsumiki, está desaparecida. Encontré energía maldita residual en su habitación. El falso Geto la dejó allí a propósito. No sé cuál es su objetivo, pero tiene que ver con estos llamados juegos de sacrificio. Apenas Megumi terminó de hablar cuando una voz escalofriante resonó por todo Shibuya. Los espíritus se elevan. Cruzan la frontera. Mueren, migran, renacen. El ciclo de lucha comienza. Soy Kenjaku y os invito a todos a participar en mi gran juego. Las reglas son las siguientes: cuando sus palabras se difundieron, el caos estalló en todo Japón. Se desataron miles de maldiciones. 10 barreras enormes sellaron el país, permitiendo la entrada, pero no la salida. Casi 100 millones de personas fueron transportadas a la fuerza más allá del umbral, arrastradas a un juego de muerte horrible. Los brujos de todo el mundo se dieron cuenta de que se trataba de una crisis de extinción. Unos minutos después, Megumi apretó los puños. Así que el nombre a ese bastardo es Kenjaku. Secuestraron a su hermana. Sus uñas se clavaron en la palma de su mano. ¿Por qué? ¿Por qué arrastrar a su hermana a esta pesadilla? La voz de Yuta cortó la tensión. Los juegos de la matanza han comenzado. Necesitamos prepararnos ahora. Ven conmigo. Los de arriba están desorganizados. Mientras no nos atrapen, estaremos bien. Kazuma apenas registró las palabras. Porque en ese preciso momento y una voz mecánica resonó dentro de su mente. Chapter 144. Kurien Games. Din. Activa la elección de misión. Opción de misión 1. El usuario de maldiciones más fuerte evita que Jujutsu-Hai libere a Gojo Satoru y ayuda a Kenjaku a asimilar Tengen. Recompensa. Izanagi. Opción de misión 2. Correr a toda velocidad por los juegos de Kurien consigue el top 1 en el ranking de puntos. Recompensa. Kotoa Matsukami. Opción de misión 3. Una batalla a través del tiempo y el espacio. Usa tu fuerza para conquistar al hechicero más grande de hace 400 años, Kashimo. Recompensa. Amenomi Naka Ejem. Cada una de estas 3 recompensas hizo que Kazuma estuviera muy emocionado. Izanagi es conocida como una técnica prohibida que puede cambiar la realidad. Puede cambiar cosas que suceden dentro de un período de tiempo que son desfavorables para el usuario, a cosas favorables.
Incluso la realidad de la muerte se puede cambiar. Es un ninjutsu que puede hacer a uno invencible por un corto período de tiempo. En términos simples, tiene la función de resurrección. Sin embargo, el coste de realizar esta técnica es extremadamente alto y puede causar ceguera. ¿Y qué pasa con Kotoa Matsukami? Hasta cierto punto, Kotoa Matsukami es incluso más poderoso que Tsukuyomi. Puede invadir directamente el cerebro del objetivo sin ser descubierto por este y modificar su voluntad. Una habilidad que desafía al cielo es simplemente demasiado escandalosa. La única desventaja es que el tiempo de recuperación es un poco largo. Si Kazuma tiene Kotoa Matsukami, con solo una mirada, Sukuna abandonará su naturaleza sedienta de sangre y se convertirá en un hechicero justo y altamente hábil. Kazuma se preguntó si Kotoa Matsukami podría hacer que Obito se olvide de Rin y se enamore de alguien más. Aunque Ame no Minaka es igualmente emocionante, no es tan atractivo para Kazuma, quien ya posee al dios del trueno volador. Después de pensarlo y tomar una decisión, Kazuma finalmente eligió el genjutsu más poderoso, Kotoa Matsukami. El siguiente paso es recorrer rápidamente los juegos de Kuririn y conseguir el primer puesto en puntos. Con su fuerza actual, debería poder hacerlo siempre y cuando no pierda el tiempo pagando. Kazuma. Kazuma. Yuta se inclinó más cerca, miró a Kazuma interrogativamente y agitó la mano. Desde el momento en que se escuchó la voz de Kenjaku, Kazuma parecía distraído. Perdón, estaba distraído. Volvamos a la preparatoria Jujutsu. Escuela Superior de Jujutsu de Tokio. Un grupo de hechiceros altamente hábiles estaban sentados juntos, y en el medio de la mesa estaba el reino prisión que selló a Gojo. Yuji suspiró y dijo: el tercer día que extraño a Gojo Sensei. Shinko, con ojeras bajo los ojos, sostenía un trozo de tiza y escribía algunas palabras en el tablero táctico. Casi todos estos textos trataban sobre cómo liberar a Gojo y los juegos de la matanza. Bien, vengan todos. Después de unos días de arduo trabajo por parte de Utaime y Mia, tenemos algunos resultados. Hablemos primero de los repentinos juegos de la matanza. Creo que todos escucharon la voz de Kenjaku hace poco. ¿Qué demonios son los juegos de la matanza? Personalmente, creo que todos pueden entenderlo como una batalla real en la vida real. Actualmente, hay 10 enormes barreras por todo el país que solo permiten la entrada, pero no la salida. Puedes considerar las mazmorras, y el interior de cada una se ha convertido en un lugar de derramamiento de sangre y purgatorio. En cuanto a las reglas, ese maldito Kenjaku ya las explicó ayer. Todos deberían saberlas, ¿no? En ese momento, de repente todos se sintieron incómodos y se miraron unos a otros. Obviamente, pocas personas podrían recordar todas estas reglas complicadas pero extremadamente importantes. Al ver esto, Shinko se llevó la mano a la frente y suspiró. Sabía que no erais fiables. Todos siéntense derechos y escuchen atentamente. De inmediato, todos se sentaron derechos, sacaron el papel y el bolígrafo que tenían a su lado y se prepararon para registrarlo. Aunque Shinko usualmente emitía la vibra de una hermana mayor intelectual, esta joya de Jujutsu Hai podía ser muy aterradora si se enojaba. Al ver esto, Shinko se aclaró la garganta y comenzó a explicar las reglas. La persona seleccionada deberá acudir a cualquier colonia para participar en los juegos de eliminación dentro de los 19 días, de lo contrario será privada de su técnica maldita. Incluso la gente común, ya sea que participen intencionalmente o no, serán considerados participantes en los juegos de matanza. Los jugadores ganarán puntos cada vez que maten a otros jugadores. Un hechicero vale 5 puntos y un jugador no hechicero, 1 punto. Los jugadores pueden gastar 100 puntos para agregar reglas al juego. Las reglas de los juegos de eliminación eran complicadas, con un total de 9. Shinko tenía la garganta seca cuando terminó de hablar. Todos escribieron las reglas en sus cuadernos. Kazuma, ¿no vas a escribirlo? Yuji, que copiaba mucho las tareas durante la escuela, había desarrollado una velocidad de manos extraordinaria. Terminó de grabar primero, se dio la vuelta y vio que Kazuma no realizó ninguna acción. Kazuma señaló su cabeza y dijo: está todo grabado en mi mente. Habiendo leído el manga, conocía aproximadamente las reglas de los juegos de matanza incluso sin escuchar. Aunque estas reglas eran complicadas, solo necesitaba prestar atención a unos pocos puntos importantes. En ese momento, Yuji frunció el ceño y preguntó:
¿Cómo puedo saber si me han seleccionado? Un segundo después de que hizo la pregunta, un pequeño insecto dorado con alas revoloteando repentinamente salió volando de su cuerpo. Al instante, cierta información sobre sí mismo apareció frente a Yuji. Yuji se quedó allí aturdido, mirando la introducción sobre sí mismo en el panel de información, y cayó en un profundo pensamiento. ¿Yo fui elegido? Sin embargo, reaccionó rápidamente. No. El elegido no fue él, Yuji, sino Sukuna, el rey de las maldiciones en su cuerpo. Al darse cuenta de la situación, la expresión de Yuji cambió. Por un momento, todos lo miraron con seriedad. Inesperadamente, Sukuna también había firmado un contrato con Kenjaku. ¿Qué está tramando esta persona detrás de escena? En ese momento, en la mente de todos, el nivel de peligro de Kenjaku estaba a la par del de Sukuna. Yuta le dio una palmadita en el hombro a Yuji y dijo con una sonrisa: no importa. Lucharemos si viene el enemigo. Todo estará bien. Gracias, Yuta-senpai. Shinko miró a Yuji con una expresión seria y dijo: entonces Yuji, por tu propia seguridad, asegúrate de entrar en la barrera dentro del tiempo especificado y participar. Yuji estaba un poco confundido y preguntó: ¿seguridad de vida? ¿No dicen las reglas que, como mucho, me privarán de mi técnica maldita? En fin, solo puedo golpear a la gente con los puños, y no conozco ninguna técnica maldita. No importa si no voy, ¿verdad? Shinko negó con la cabeza y dijo: según mi investigación, me temo que el precio está lejos de ser tan simple. Si el elegido se niega a participar, no solo se le privará forzosamente de su técnica maldita, sino que también podría pagar el precio con su vida. Chapter 145. Entering Tombs of Star Corridor. Poco después, tumbas del corredor estelar, donde Tengen vive en reclusión. El maestro Tengen, un maestro en técnicas de barrera, no se deja ver fácilmente. Su ubicación está muy bien escondida, cambiando constantemente entre un centenar de puertas. Si no puedes encontrar al indicado, nunca conocerás al mismísimo maestro Tengen. En el oscuro pasillo, Megumi caminaba adelante, explicando pacientemente al grupo. Yuji se quejó. Entonces, ¿cuánto tiempo nos llevará a encontrarlo? La residencia del maestro Tengen está tan oculta, ¿por qué parece que está evitando algo? Kazuma sonrió por dentro. Desde el incidente de la nave de plasma estelar hace años, el plan de asimilación de Tengen había fracasado. Después de tantos años, es probable que Tengen esté aún más cerca de parecerse a un espíritu maldito, lo que hace que su situación sea extremadamente peligrosa. Más importante aún, en este estado, Tengen es vulnerable a Kenjaku, quien tiene la manipulación espiritual maldita. No hay duda. Tengen se esconde de Kenjaku. Yuta murmuró: Yuki-senpai, ella debería saber algo, pero es una pena que no pudiéramos acompañarla. Mientras vagaban sin rumbo y de repente, un rostro pálido surgió de la oscuridad, haciendo que el grupo saltara de miedo. ¡Guau! Acaba de aparecer algo espeluznante. Yuji instintivamente adoptó una postura de lucha. Choso suspiró y dijo: oye, relájate. Soy yo. Se acercó a Yuji para comprobar si estaba herido. No quería separarse de su hermano. Yuji dejó escapar un suspiro de alivio y se quejó. ¿Por qué vendrías solo y te presentarías de una manera tan aterradora? Para ser justos, no fue su culpa. En la batalla anterior contra Naoya, Choso había sufrido heridas graves y había perdido mucha sangre. Su rostro todavía estaba anormalmente pálido por ello. Una pequeña gota de sangre se formó en la punta de su dedo y habló con un tono ligeramente orgulloso. Podría ser capaz de señalar la ubicación exacta del maestro Tengen. Yuji y Yuta intercambiaron miradas dudosas. ¿Podría realmente encontrar a Tengen? ¿O fue solo una excusa para estar cerca de Yuji? Choso no pareció ofenderse por su escepticismo y dijo: no sé la ubicación exacta de Tengen, pero mis hermanos están cerca de él. El útero maldito. Las pinturas de la muerte están conectadas. La técnica de manipulación de la sangre en mi cuerpo me permite percibir la ubicación de sus restos. Aunque ya ahora solo son embriones sin vida. Su voz se volvió sombría. Yuji dudó por un momento antes de decir: gracias. Aunque había aceptado su conexión como hermanos, todavía era difícil empatizar completamente con el dolor de Choso. Esto es lo que debo hacer como tu hermano. Choso dejó que la gota de sangre flotara en el aire y rápidamente se lanzó hacia una de las puertas. Sigue la sangre.
Pronto, Kazuma y los demás, guiados por la cuenta de sangre flotante, llegaron a una cámara apartada. Aunque pequeña, la habitación tenía de todo: un sofá, un televisor y varios electrodomésticos. También vieron dos caras conocidas: Maki y Yuki. Sin embargo, Maki se veía diferente. Su cabello, antes largo y negro, ahora tenía un corte limpio y corto. También se había quitado las gafas especiales que le permitían ver a los espíritus malditos. Con sus rasgos afilados, parecía un general feroz, fuerte e inquebrantable. En el momento en que notó a Kazuma, su expresión vaciló levemente antes de darse la vuelta rápidamente. Ella todavía lo recordaba. Kazuma una vez le había dicho que se veía bien con el cabello largo. Ahora, con el pelo corto y tsk, así que Maki en realidad tiene un lado tímido, bromeó Yuki con una sonrisa cómplice. Kazuma sonrió torpemente y dijo: «Tú también te ves genial con este estilo, Maki». Los hombros de Maki se tensaron. De espaldas, sus orejas se enrojecieron visiblemente. Kazuma suspiró por dentro. Ya podía predecir lo que vendría después. La caída del clan Zenin estaba cerca, y el siguiente usuario de restricción celestial de tipo físico estaba a punto de surgir. Yuki se reclinó en el sofá, sonriendo. «Supongo que están aquí por el maestro Tengen, ¿no?». Ella presionó casualmente un interruptor rojo a su lado. Auge. Todas las tumbas del corredor estelar temblaron, y el suelo debajo de ellas se estremeció. Las paredes de la habitación comenzaron a moverse, revelando un pasillo largo y oscuro. Las luces tenues a ambos lados apenas iluminaban el camino que tenía delante. En el otro extremo había una enorme puerta de hierro, tallada con símbolos antiguos. Yuki dijo: «El maestro Tengen está detrás de esa puerta. Ni siquiera yo lo había visto antes. He esperado mucho tiempo por esto. Más vale que valga la pena». Megumi se tensó y dijo: «No tenemos tiempo que perder. Kenjaku secuestró a Tsumiki, necesitamos respuestas ya». Todos asintieron. La urgencia en el aire era innegable. «Espera un segundo», interrumpió Yuki, mirando a Choso. «Antes de entrar, quiero saber quién es. ¿Y a quién le debe su lealtad?». Choso abrió la boca para responder, pero Yuji habló primero. «Él es mi hermano». Yuji miró hacia otro lado tan pronto como dijo eso, evitando la mirada de Choso. Choso abrió mucho los ojos. Apretó los puños, su cuerpo temblando de emoción. Esa palabra, hermano, significaba todo para él. En ese mismo momento, sintió que podía pelear contra Sukuna 1-1 y aún así ganar. Yuki sonrió y dijo: «Bueno, entonces, vámonos». Con eso, abrieron la última puerta de Tombs of Star Corridor y entraron en el ascensor que conducía al subsuelo. Tan pronto como aterrizaron, algo no estaba bien. «Este lugar no debería tener muchos visitantes», murmuró alguien. «Entonces, ¿por qué está el suelo manchado de sangre? Espera, mira las paredes. Hay señales de una pelea». Instintivamente todos se pusieron en guardia. Algo había sucedido aquí. Algo violento. Y lo que fuera que fuese y aún no había terminado. Chapter 146. Tengen Overstepsis Boundaries. Tras la exclamación de Yuji, todos fruncieron el ceño y lo miraron con ojos serios. Al mirar las viejas manchas de sangre en las baldosas grises y desgastadas del suelo, junto con los agujeros de bala profundamente incrustados en las paredes, todos quedaron desconcertados. Parece que ocurrió un accidente en las tumbas del corredor estelar hace muchos años. ¿Pero por qué hay manchas de sangre viejas en este lugar poco visitado? Además, a juzgar por la ubicación de los agujeros de bala en la pared, parece que fueron disparados desde la puerta trasera. Kazuma sabía todo lo que había pasado aquí. En ese momento, una suave voz que parecía trascender el tiempo y el espacio, resonó en la mente de Kazuma. «Volvamos a casa, Riko-chan». Estallido. Una bala despiadada atravesó la cabeza de Riko, destruyendo la esperanza que acababa de nacer en su corazón. Kazuma negó con la cabeza, disipando las imágenes de su mente, y suspiró internamente. «Tenemos que preguntarle al buen padre de Megumi, Toji, sobre esto. Se podría decir que ese disparo fue el inicio de todo». Toji, que en ese entonces solo estaba interesado en la recompensa, probablemente nunca esperó que sus acciones tuvieran un impacto tan grande, ¿verdad?
Así es, la sangre en el suelo era la sangre de Amana y Rico, la nave de plasma estelar que recibió un disparo en la cabeza ese año. Como par, Yuki estaba al tanto de la tragedia que había ocurrido 11 años atrás. Esta es la escena donde la nave de plasma estelar fue baleada y destruida. Este es también el dolor que Gojo siempre se ha negado a mencionar. Vámonos. No es momento de recordar el pasado. El maestro Tengen nos espera. Yuki miró profundamente a Megumi. No especificó el crimen cometido por su padre ya que no tenía nada que ver con Megumi. De hecho, padre e hijo tenían personalidades completamente diferentes. Si la bondadosa Megumi supiera que todo esto lo hizo su padre, podría hacer algo tan tonto como tomar los pecados de su padre y sacrificarse en arrepentimiento. Ahora que lo pienso, una vez fue elegida por Tengen para asimilarse como la nave de plasma estelar, pero por supuesto, ella nunca cumplió con los deseos de Tengen. Oh, sería genial si pudiéramos devolverle la vida a ese maldito tipo para expiar sus pecados. Agitando su mano, Yuki sacudió su largo cabello y avanzó a grandes pasos. Sus palabras fueron confusas para algunos, pero le dieron a Kazuma una idea. ¿Resurrección para expiar los pecados? Es una idea interesante. La boca de Kazuma se curvó levemente mientras una idea se formaba en su mente. ¿Qué habría pasado si le hubiera dicho a Toji que el apellido de Megumi era Gojo en Shibuya? Toji probablemente habría perdido toda la compostura y habría abierto el reino de la prisión con sus propias manos. Liderados por Yuki, el grupo pasó a través de varias puertas cambiantes y finalmente entró al salón principal de Tengen. Este lugar estaba aislado del mundo, una tierra pura entre la vida y la muerte. El espacio circundante era un vacío absoluto. No había rastro de Tengen por ninguna parte. Yuki se cruzó de brazos y adivinó. Ah, podría ser que Tengen esté aquí pero se niegue a recibirnos. Oye. Maestro Tengen. Hemos traído al criminal buscado, Kazuma. ¿Por qué no sales y nos muestras tu apoyo? De repente gritó, provocando que las expresiones de todos se crisparan. Yuki-senpai, por favor, deja de provocarlo. Megumi no pudo evitar quejarse. Si Tengen y Kazuma realmente pelearan, dada su fuerza, ellos y todas las tumbas del corredor estelar serían los que sufrirían. Kazuma tenía una expresión neutral. Aunque la fuerza de Tengen nunca se detalló mucho en la trama, definitivamente era más débil que Gojo. El poder de Tengen residía más en la sabiduría y las técnicas de barrera. Justo cuando todos pensaban que Tengen no aparecería, una vieja voz resonó a su alrededor. Un placer conocerlos, excelentes juniors. Todos se giraron hacia la fuente de la voz. Una figura bañada en luz blanca sagrada se acercó lentamente. Cuando la luz se desvaneció, apareció a la vista una figura de 4 ojos, vestida con una túnica larga. Yuji se quedó allí aturdido, susurrando. ¿Es este el hechicero que dice saberlo todo? ¿El maestro Tengen? Megumi preguntó. ¿Este tipo, es siquiera humano? Yuta dijo. Entonces este es el misterioso maestro Tengen. La extraña apariencia, ni totalmente humana ni totalmente monstruosa, dejó a todos con sentimientos encontrados. Sin inmutarse ante sus miradas curiosas, Tengen permaneció tranquilo. Dijo. El descendiente del clan Zenin, descendiente de Sugawara, un útero maldito, un usuario de la restricción celestial y un recipiente perfecto para su cuna, una rareza en 1000 años. Con solo una mirada, Tengen, que nunca había abandonado las tumbas del corredor estelar, identificó con precisión el origen de todos. Al oír esto, todos quedaron impactados. Como se esperaba del omnisciente Tengen. Sin embargo, cuando los ojos de Tengen se posaron en Kazuma, su expresión se congeló extrañamente. ¿Tus orígenes, ni siquiera yo puedo verlos a través de ellos? Esta declaración fue impactante. Todos giraron sus ojos hacia Kazuma. Todos sabían que Kazuma fue traído de regreso a Jujutsu-Hai por Gojo cuando salió a comprar postre. Pero nadie sabía la verdadera identidad o los orígenes de Kazuma. Y ahora, incluso el omnisciente Tengen fue incapaz de discernir el pasado de Kazuma. En ese momento, 2 deslumbrantes rayos de luz salieron disparados de los tranquilos ojos de Tengen, cubriendo instantáneamente el cuerpo de Kazuma. Tengen quería descubrir la verdad detrás del hombre que estaba frente a él. Sin embargo, al momento siguiente de repente, un ojo escarlata lleno de tomos giratorios cubrió la visión de Tengen.
Un grito extraño resonó mientras el rostro de Tengen se retorcía de dolor. Se cubrió los ojos, que le picaban, y se tambaleó hacia atrás. La curiosidad mata a más que solo al gato. La voz tranquila de Kazuma cortó el aire. Justo ahora, Tengen había intentado espiarlo sin su consentimiento. Naturalmente, no lo permitió, no porque temiera ser descubierto como transmigrante. Después de todo, el sistema salvaguardaría todo lo relacionado con el sistema y su vida anterior. Si Tengen tenía tal habilidad, entonces ¿qué sentido tenía Gojo y Sukuna? Kazuma simplemente estaba previniendo que Tengen intentara algo deshonesto. Además, en su estado actual, Tengen no era confiable. Al ver esto, todos se quedaron sin aliento. De ninguna manera, el genjutsu de Kazuma es tan poderoso que ni siquiera Tengen puede resistirse a él. Maki se burló internamente. Esos son ojos que pueden incluso mirar el pasado y el futuro. ¿Cómo podría Tengen resistirse a ellos? Recordó vagamente cómo, durante su batalla, Kazuma había expuesto recuerdos que nunca había compartido con nadie. Él conocía su pasado incluso mejor que ella misma. De repente, el otrora misterioso Tengen perdió parte de su prestigio ante los ojos de todos. Después de un momento, Tengen se recompuso. Eres Kazuma, el que los superiores me pidieron capturar, ¿cierto? Disculpa mi rudeza de hace un momento. Mientras hablaba, la mente de Tengen se aceleraba. Mientras maldecía en silencio a los superiores, mentalmente colocó el nombre de Kazuma junto a las figuras más poderosas de la historia. Oye, Tengen, si todavía estás del lado de los hechiceros, entonces danos una respuesta. Yuki miró directamente a Tengen, exigiendo una respuesta. Quizás otros en Jujutsu Hai tenían a Tengen en alta estima, pero ella no tenía ningún cariño por él. Tengen la miró a los ojos y le dijo con calma. Aunque parezca un demonio, mi corazón sigue siendo humano. Pregunta. Responderé a todas tus preguntas. Chapter 147. A Tutorial Town Seal Gojo. Al oír esto, todos se miraron y asintieron. En la discusión con Shinko antes de venir aquí, ya habían hecho su tarea. Megumi dio un paso adelante y preguntó la pregunta que más le preocupaba. Maestro Tengen, ¿cuál es el origen de este Kenjaku? ¿Cuál es su propósito al iniciar este juego de eliminación? Ante esta pregunta, Tengen suspiró y puso sus manos detrás de su espalda. Dijo. En la antigüedad, Kenjaku representaba a un santo de gran compasión, pero hoy en día, es un auténtico monstruo. Es el colmo del pecado. Su objetivo final con el juego de la matanza es obligar a todos los humanos del mundo a evolucionar. El requisito es muy simple. Integrar a los humanos conmigo. Actualmente está dando el primer paso. Hace miles de años, este método no habría funcionado. Pero desde el incidente de la nave de plasma astral, el cuerpo de Tengen se ha vuelto cada vez más incontrolable. Su cuerpo actual se acerca aún más al del espíritu maldito perfecto de la leyenda. Por eso se ha estado escondiendo de Kenjaku. Tales comentarios impactantes hicieron que todos los presentes se quedaran mirando fijamente y con los ojos muy abiertos. ¿Es tan grande la ambición de ese tipo? ¿De verdad quiere que todos los humanos del mundo evolucionen? ¿Cómo serán los humanos evolucionados? El orden mundial está a punto de colapsar por completo. Loco. Loco como nunca antes. Tengen ignoró las expresiones de sorpresa de la multitud y continuó. No necesitas hacer la segunda pregunta. Ya sé la respuesta. A lo largo de la historia, Kenjaku ha sido derrotado por el portador de 6 ojos más de una vez. Tras renacer, cambió de estrategia. Tras matar al portador de los 6 ojos, pasó a sellarlos. De esta manera, Gojo no morirá y no nacerá otro portador de los 6 ojos. Si quieres liberar a Gojo, tienes que, dicho esto, Tengen tenía una mirada insondable en su rostro. Agitó la mano y una grieta dimensional apareció frente a él. Luego sacó su tesoro más preciado. La puerta trasera del reino de la prisión. En ese momento, Kazuma también chasqueó los dedos. Entonces apareció una distorsión en el aire, seguida de un vórtice oscuro. Extendió la mano y destruyó el reino de la prisión. Al ver esta escena, las pupilas de Tengen se encogieron ligeramente. ¿Cómo es eso posible? ¿En realidad conoce técnicas relacionadas con el espacio? ¿Cuál es el origen de este tipo? Al ver 2 objetos malditos extremadamente similares, todos quedaron enormemente sorprendidos.
La única diferencia es que la superficie del reino de la prisión que sella de Gojo está cubierta de ojos densamente poblados y feroces. Pero el que tiene Tengen en la mano es completamente negro, con solo una pequeña costura en la parte superior. Se puede ver vagamente que son un par de ojos cosidos con aguja e hilo. ¿Podría ser que haya alguna conexión entre ambos? Yuji lo observó repetidamente y llegó a la conclusión. ¿Podría ser que este cubo oscuro sea la herramienta para desbloquear el sello? Tengen asintió y dijo: esta cosa se llama la puerta trasera, que es la puerta trasera del reino de la prisión. El único objeto maldito que puede comunicarse con el espacio único de la puerta de la prisión. Si deshacemos los puntos, podemos abrir a Gojo. ¿Ah? ¿Tan simple? ¿Solo quitar los puntos? Exclamaron todos. Kazuma se quejó en su corazón. Entonces, ¿la forma de desbloquear el sello es dejar que Gojo tome la puerta trasera? ¿Y por qué las suturas? ¿Podría ser que la fuente de todo no sea Sukuna, ni Kenjaku, sino las suturas malvadas? Al momento siguiente, Tengen echó agua fría sobre todos. Esta no es una sutura común. Solo la lanza invertida del cielo de Toji y la cuerda negra en manos del hechicero extranjero, Miguel, pueden desatarla. ¿Qué? ¿Necesitan estas dos herramientas malditas? Cuando Yuji y los demás escucharon los nombres de las dos herramientas malditas, instantáneamente quedaron petrificados por la desesperación. Después de todo, ambas herramientas malditas ya no existen porque han sido destruidas. Entonces, maestro Tengen, ¿hay otra manera? Sí. Ante las miradas expectantes de varias personas, Tengen parecía haberlo esperado. Al oír esto, todos inmediatamente se animaron de nuevo y lanzaron miradas expectantes. En el juego de la matanza, hay un hechicero de hace miles de años. Ángel tiene la habilidad de eliminar todas las técnicas malditas. Ella puede desbloquear el sello del reino de la prisión, pero no puedo saber su ubicación exacta. ¿Ángel? ¿Otro viejo hechicero de hace miles de años? Parece que hay una razón más para unirse a este juego de sacrificio. Además, el juego de sacrificio cubre un área tan grande que sería difícil encontrarla sin saber su ubicación exacta. Por lo tanto, deben actuar por separado, y es más adecuado buscar de forma amplia. Ante tal respuesta todos quedaron pensativos y comenzaron a discutir. No mucho después, todos los que obtuvieron la respuesta de Tengen la discutieron y propusieron el método más simple y menos complejo. Los tres más fuertes, Yuki, Yuta y Kazuma, irían a diferentes colonias a buscar. Yuji y Megumi fueron asignados a buscar la ayuda de otro hechicero de grado especial, Akari. Durante la discusión anterior, Yuji había preguntado con curiosidad sobre la fuerza de Akari. La respuesta de Yuta fue que si Akari estuviera en buenas condiciones, incluso podría vencerlo. Entonces, ¿cómo podría ignorarse a un ayudante tan poderoso? Justo cuando todos estaban a punto de tomar una decisión, Tengen volvió a echarles agua fría. Debo recordarle amablemente que si Kazuma puede entrar, entonces todo estará bien. Pero, por desgracia, como experto en técnicas de barrera, tengo claro que este juego llamado Juego de la Matanza no le da la bienvenida. Todos abrieron los ojos con incredulidad. ¿Qué? ¿Ese despreciable Kenjaku está haciendo otra vez lo mismo que hizo en Shibuya, excluyendo a Kazuma con las cortinas? Tengen negó con la cabeza, miró a Kazuma y dijo con seriedad: no tiene nada que ver con la cortina. Es una regla añadida por el creador del Juego de la Matanza. En otras palabras, Kazuma tiene algo que hace que Kenjaku sea extremadamente cauteloso. Antes de comenzar este juego sin precedentes, Kenjaku estableció esta regla. TSK. Ese viejo zorro es tan descarado. Él sigue diciendo que todos son bienvenidos a unirse, pero en realidad está haciendo esto entre bastidores. Al oír esto, todos se indignaron. Yuji estaba tan ansioso que se rascaba la cabeza frenéticamente. Si Kazuma, la carta del triunfo, no está allí, la eficiencia para encontrar a Ángel se reducirá enormemente. También habrá muchos factores de riesgo inciertos. Lo más importante es que Sukuna en su cuerpo aprovechará la ausencia de Kazuma para causar problemas nuevamente. Al igual que el incidente de Shibuya. Si Kazuma no hubiera venido, ¿quién sabe cuántos hechiceros habrían muerto? Y esta vez, la conspiración detrás de esto es obviamente incluso mayor que el incidente anterior de Shibuya. Kazuma frunció el ceño ligeramente.
¿Kenjaku le estaba gastando bromas sucias? Este es un pequeño problema. Tiene que acelerar el juego de Culling. ¿Cómo puede hacer eso si ni siquiera tiene la calificación para participar? Pero, pensando en algo, las comisuras de los labios de Kazuma se levantaron. Él dijo: no te asustes. ¿Recuerdas la cuarta regla del juego de la matanza? Los ojos de Yuji se iluminaron y dijo: ¿quieres decir que los jugadores pueden gastar 100 puntos para agregar reglas al juego? Sí. Kazuma, eres un genio. Kazuma se rió y dijo: ya que Kenjaku me está gastando bromas, naturalmente no puedo perder el protagonismo. Al segundo siguiente, la voz de Kazuma sonó de repente. Invocación. Edo Tensei. Todos. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Chapter 148. De Magic of Edo Tensei. Auge. Cuando Kazuma terminó de hablar, el suelo tembló de repente. Del suelo emergieron 5 ataúdes de madera de 2 metros de altura. Kazuma se levantó lentamente y miró las 5 puertas del ataúd que estaban bien cerradas. Dijo con calma: ¿todavía duermes? Estallido. Tan pronto como sus palabras cayeron, las 5 puertas del ataúd explotaron como si hubieran recibido una orden. Cuando el humo y el polvo se disiparon por completo, 5 figuras extremadamente familiares aparecieron ante la vista de todos. Por un momento, todos quedaron completamente estupefactos. Las 4 maldiciones del desastre. ¿Muertos? ¿Los muertos están vivos? Yuji se frotó los ojos frenéticamente, confirmando repetidamente si estaba alucinando. Hogo, Anami, Dagon, Maito, y ese hombre que se parece mucho a Megumi, están todos vivos. No estoy soñando, ¿verdad? Yuji agarró los hombros de Kazuma y los sacudió con fuerza. Él preguntó: Kazuma, ¿usaste un genjutsu en mí? De lo contrario, ¿cómo podría suceder algo tan aterrador a plena luz del día? En comparación con la frenética conmoción de Yuji, los demás también estaban confundidos. En ese momento sus mentes estaban en blanco, dejando solo un horror indescriptible. Varios de estos individuos fueron asesinados por Kazuma ante sus ojos, quemados hasta las cenizas por sus extrañas llamas negras. Lógicamente hablando, deberían estar completamente muertos. Pero ahora estaban frente a ellos una vez más, completamente intactos. Sin embargo, sus ojos oscuros y nublados y las grietas irregulares en sus rostros demostraban que algo andaba mal, sin duda. Al ver su reacción, Kazuma agitó la mano y se rió entre dientes. Dijo: estos tipos son muy capaces. Después de todo, eran amenazas de alto nivel. Sería una lástima que murieran así. Entonces lo saqué del vientre del Shinigami. Después de todo, dejarlos ir tan fácilmente después de todo lo que hicieron sería demasiado generoso. Ahora, podrán expiar sus pecados en este juego de eliminación. Hace mucho tiempo, Kazuma le había pedido a Shoko que extrajera muestras de ADN de ellos. Los huesos de la pierna de Toji, la piel de Hogo, el cabello de Maito, la sangre de Anami y los restos de Dagon. Estos fueron recogidos por Kazuma durante el incidente de Shibuya. Como era de esperar, Shinko pudo extraer su ADN. Fue gracias a Shinko que estos invitados pudieron aparecer una vez más. Dado que Kenjaku había creado este gran juego, ¿cómo podían quedar fuera las 4 maldiciones del desastre y el asesino del hechicero? Pero esta vez, sus roles habían cambiado. De enemigos de los hechiceros a sus aliados. Tras oír esto, incluso la serenidad de Tengen se tambaleó. Miró a Kazuma con una mirada penetrante. ¿Quién era exactamente este tipo? ¿Cómo podría devolver la vida a los muertos? A pesar de que Tengen había vivido durante incontables años y había sido testigo de todo tipo de extrañas técnicas malditas, esto era algo más allá de la comprensión. Una cosa era convocar espíritus brevemente, pero arrebatar a alguien de las garras de la muerte. ¿Realmente existía una técnica tan maldita en el mundo del Jujutsu? ¿Los muertos realmente regresaron para expiar sus pecados? Yuki se cubrió ligeramente los labios, sus ojos brillaban con incredulidad, especialmente mientras miraba a Toji, el hombre que una vez había matado a Gojo. Ella solo había comentado casualmente sobre traer a los muertos de regreso para pagar por sus acciones, ¿y Kazuma realmente lo había hecho? TSK. Kazuma realmente estaba lleno de sorpresas. ¿Qué no podía hacer? Megumi apretó los puños, sus ojos se enrojecieron mientras miraba a Toji, quien mantuvo los ojos cerrados todo el tiempo.
Nos volvemos a encontrar. ¿Sigues haciéndote el cobarde? Abre los ojos y mírame. El repentino arrebato de Megumi llamó la atención de todos. ¿Había alguna conexión oculta entre ellos? Kazuma se dio una palmada en la frente. Correcto. Les había puesto algunas restricciones por razones de seguridad. Incluso si no había nadie en este mundo que pudiera liberarse del Edo Tensei como Madara, siempre era mejor ser cauteloso. Estallido. Con un chasquido de dedos, las 5 figuras reencarnadas abrieron los ojos confundidas. Jogo frunció el ceño y miró el vasto entorno blanco. ¿Es este el legendario inframundo? ¿Será que han pasado cientos de años? Entonces, en un instante, su expresión se congeló. Como si hubiera presenciado un horror indescriptible, retrocedió bruscamente. Al ver su reacción, Hanami y los demás instintivamente también se retiraron. La mirada de Jogo iba y venía entre los hechiceros familiares y la siempre presente sonrisa de Kazuma. Ja. Kazuma bostezó, tan despreocupado como siempre. Jogo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Te acuerdas de mí, verdad? Yo te puse ese apodo de tetera. El tono burlón de Kazuma solo hizo que Jogo se irritara más. Jogo preguntó, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿No se supone que todos deberíamos estar muertos? Expiación. Hanami se cruzó de brazos y lanzó una mirada cautelosa a Kazuma. Dijo, nos mató. Y ahora, por algún medio desconocido, nos ha traído de vuelta. Él dice que debemos expiar nuestros pecados en este juego de sacrificio. Jogo se indignó y exclamó, ¿qué? Somos desastres naturales. ¿Qué expiación? Si alguien debería expiar, son los humanos que destruyeron el medio ambiente. Me niego. Yo, Jogo, preferiría morir de nuevo antes que ser humillado así. Jamás me doblegaré ante él. Si se atreve, puede volver a matarme. Sin embargo, en el siguiente segundo y golpear. El cuerpo de Jogo de repente se puso rígido. Sus piernas se doblaron bajo él y cayó de rodillas con un golpe sordo. Por un momento, todos lo miraron con una extraña mezcla de diversión y desprecio. Jogo luchó con todas sus fuerzas, pero por mucho que luchaba, su cuerpo se negaba a moverse. ¿Qué demonios? Mi cuerpo está completamente fuera de control. Kazuma. Diablo. ¿Qué me hiciste? Kazuma sonrió y dijo, no mucho. Solo asegurarme de que cumplas con tu parte. Espero que participes en el juego de la eliminación y que entregues todos los puntos que ganes. ¿Entiendes el concepto de tener un trabajo, verdad? La mirada de Kazuma estaba llena de diversión. Te espera una vida maravillosa. Antes de que Jogo pudiera soltar otra queja, los ojos de Kazuma parpadearon. Las 4 maldiciones del desastre se pusieron rígidas al instante, permaneciendo firmes como marionetas atadas por cuerdas invisibles. Las palabras de Kazuma tenían una autoridad innegable, como si fueran ley absoluta. No tienes elección. Te traje de vuelta y puedo controlarte con la misma facilidad. Todos ustedes son espíritus malditos inteligentes. Seguramente no quieren experimentar el paquete completo de Tsukuyomi, ¿verdad? Con eso, Kazuma sonrió, sus ojos escarlata brillando con una luz fascinante. Chapter 149. Tohise es de Future. Amenazas descaradas. Las 4 maldiciones del desastre sintieron un escalofrío en la espalda y tragaron saliva con dificultad. Maito, en particular, asintió frenéticamente, como un polluelo picoteando arroz, dejando claro que definitivamente tendría un buen desempeño en el juego de la eliminación. No quería volver a experimentar el horror de Tsukuyomi nunca más, ni siquiera por un segundo. Era obvio que las 4 maldiciones del desastre habían aceptado en silencio las órdenes de Kazuma. No había otra opción. En principio, eran desastres naturales, una vez compañeros de equipo de Kenjaku. No importaba que, no podían simplemente darse la vuelta y ayudar a Jujutsu Hai. Pero ahora, esos principios no significaban nada, porque Kazuma tenía el verdadero principio en sus manos. Para algunos, Tsukuyomi era el único principio. Si se atrevieran a decir que no, las consecuencias serían... Con las 4 maldiciones de desastre resueltas, Kazuma volvió su mirada hacia Toji, quien tenía una expresión indiferente y arrogante. Megumi, espera un momento. Te lo entregaré más tarde, dijo Kazuma. Entonces, Kazuma hizo un gesto con la mano, indicándole a Toji que lo siguiera. Luego, los dos se dirigieron a un rincón apartado.
Toji dijo. No sé por qué le tienen tanto miedo a ese Tsukuyomi que mencionaste, pero si quieres que trabaje para ti, Toji se cruzó de brazos y su voz tenía un tono mortal. Nunca he obedecido a Nen en mi vida. Oh. Kazuma no tenía ningún interés en malgastar palabras. Sin dudarlo, activó su genjutsu. Pero en lugar de Tsukuyomi, le mostró a Toji una visión del trágico futuro que le esperaba a Megumi. Los ojos sin vida de Toji se abrieron de par en par, su respiración se volvió errática y una imagen de Megumi poseída por Sukuna llenó su mente. Observó a Sukuna usar el alma de su hijo para resistir el vacío infinito de Gojo. En ese momento Toji perdió el control por completo. Sukuna. Te haré polvo. Auge. Una presión abrumadoramente aterradora surgió de su cuerpo. No había energía maldita, pero la gran intensidad de su intención asesina se extendió por la mitad del lugar donde residía Tengen. El repentino arrebato de Toji llamó la atención de Yuji y los demás en la distancia. Todos ya habían sido informados por Yuki. El que estaba furioso era el infame asesino de hechiceros, Fushiguro Toji. El mismo hombre que mató a la nave de plasma estelar. Como el difunto había sido arrastrado por Kazuma para expiar sus pecados, Yuki no vio razón para ocultar la verdad y les contó todo a todos. Megumi tenía una expresión oscura, mirando en silencio a la distancia. Aunque estos acontecimientos aún no habían ocurrido, Kazuma, que conocía la trama, podía transmitir naturalmente el panorama general a Toji. Cuando la transmisión terminó, Kazuma liberó el genjutsu y miró al enfurecido Toji con una sonrisa. Los ojos de Toji estaban inyectados en sangre y sus puños apretados con fuerza. Lo único que quería era rebanarle la cabeza a Kazuma. ¿Crees que es divertido atormentarme con ilusiones inventadas? ¿Fabricado? Kazuma se rió entre dientes y dijo, ¿qué pasaría si te dijera que todo es real? Toji se burló con desdén, pero antes de que pudiera replicar, Kazuma continuó, no te apresures a negarlo. Puedo invocar a los muertos. ¿Es realmente descabellado vislumbrar el futuro? No quieres ver sufrir a tu hijo, ¿verdad? A Toji se le cortó la respiración. Guardó silencio, con la mirada fría fija en Kazuma. Kazuma lo miró fijamente, imperturbable. La mente de Toji corría. Lo que dijo Kazuma tenía sentido. Ya había invocado a los muertos antes, así que atisbar el futuro no era tan difícil. Además, nadie podía engañar a sus instintos. Si Kazuma hubiera mentido, no habría permanecido tan tranquilo. Y lo más importante, como padre, no podía aceptar que su único hijo corriera un destino tan trágico. Él, no podía correr ese riesgo. Toji miró a Megumi, que estaba observando desde la distancia, y frunció el ceño. Él preguntó, ¿no le dijiste quién soy realmente, verdad? Kazuma sonrió y preguntó, ¿qué piensas? HMPH. Ustedes, los mocosos de Jujutsu-Hai, son todos iguales. Poco confiables. Después de un largo silencio, Toji finalmente habló. Haré lo que necesites siempre y cuando me des tiempo para proteger a Megumi. Kazuma se giró hacia la fila de maldiciones de grado especial que estaban en la distancia y sonrió. Muy bien. Como ellos, únete al juego de la matanza. Mata a alguien por mí. Luego transfiéreme todos los puntos. Kazuma estaba de muy buen humor. El Edo Tensei era una técnica realmente extraordinaria. Ahora, contaba con 5 luchadores de primer nivel para ayudarle a sumar puntos. Con esto, finalizaron su plan para el juego de la matanza. Con estas 5 potencias de su lado, la estrategia se volvió simple y brutal. Paso 1. Acumula rápidamente 100 puntos y agrega una regla que permita a Kazuma ingresar al juego. Paso 2. Divídanse en equipos para localizar a Ángel, Akari y desbloquear a Gojo. Al ver a los 5 grados especiales alineados detrás de Kazuma como guardaespaldas, todos sintieron una punzada de celos. ¿Quién podría haber predicho que las 4 maldiciones del desastre, alguna vez los enemigos más feroces de Jujutsu-Hai, ahora estarían junto a ellos bajo el mando de Kazuma? La ironía era asombrosa. Uno solo puede imaginar la expresión de Kenjaku cuando se da cuenta de que las maldiciones del desastre habían llegado a Jujutsu-Hai. Finalmente, Yuji y Megumi partieron en busca de Akari, mientras que las maldiciones de grado especial se dividieron para buscar a Ángel. Con todas las herramientas malditas destruidas en el incidente de Shibuya, Maki decidió regresar a la propiedad del clan Zenin para recuperar algunas herramientas malditas de grado especial.
También era hora de que ella resolviera un viejo rencor. Había esperado más de 10 años por este momento. Después de años de entrenamiento incansable, sin aflojar ni un solo día, finalmente estaba lista. Aún sabiendo los peligros que la acechaban, tenía que resolver esto de una vez por todas. De lo contrario, permanecería atada para siempre al nombre Zenin. Ella nunca escaparía de las cadenas invisibles que estrangulan su destino. Pero antes de eso, tenía que encontrar a Mai. Eran hermanas. La vergüenza de su pasado debía borrarse juntas. Por orden de Kazuma, Maito y los demás, excepto Toji, abandonaron las tumbas del corredor estelar y entraron al juego de la matanza. Con todo resuelto, Kazuma miró al grupo restante y sonrió. Estaré esperando buenas noticias. No me hagas esperar demasiado. Pronto, todos se dispersaron, dejando solo a Choso y Yuki para proteger a Tengen. Esta precaución era necesaria. Con la mayoría de sus luchadores de alto nivel jugando al juego de la matanza, si Kenjaku atacara ahora y asimilara a Tengen, las consecuencias serían nefastas. Kazuma miró a Megumi y Toji en el rincón más alejado y comentó: ponerse al día es agradable y todo eso, pero no hagan esperar demasiado a Yuji. Megumi asintió levemente. Nadie sabía qué estaban discutiendo padre e hijo, pero por primera vez, el otrora arrogante Toji parecía apagado mientras su hijo lo reprendía. Sabiendo que no tenía excusa, simplemente permaneció en silencio, fingiendo indiferencia. Cerca de allí, Choso estaba sentado solo, enfurruñado. Era evidente que no le hacía ninguna gracia que le asignaran proteger a Tengen en lugar de luchar. Pero como era petición de Yuji, no tuvo más remedio que aceptar. De repente, Yuki se acercó con una sonrisa traviesa y dijo: tenemos algo de tiempo libre. ¿Por qué no hablamos sobre qué tipo de mujeres te gustan? Kazuma cerró los ojos, ignorándola por completo. TCH. Yuki se burló. Oye, al menos abre los ojos cuando alguien te habla. Todavía no hay respuesta. Ella extendió la mano para sacudirlo, pero su mano lo atravesó por completo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estaba Eli comunicándose con Gojo dentro del reino de la prisión? Chapter 150. Alleviating Gojos Lonelines. El cuerpo de Kazuma se onduló como olas, distorsionándose y desdibujándose. Zumbido. Se transformó en un vórtice y se fusionó con el reino de la prisión. Solo Yuki quedó parada allí, con sus hermosos ojos abiertos por la incredulidad. Dentro del reino de la prisión el espacio aquí estaba envuelto en oscuridad, donde incluso una mano delante de la cara era invisible. La desolación y la soledad se cernían por todas partes. Innumerables huesos secos amontonados en un mar, como fantasmas inquietos en busca de salvación. Una figura solitaria yacía sobre el mar de huesos, con las piernas cruzadas tranquilamente y con una expresión de absoluto aburrimiento. Atrapado en este espacio único, Gojo no pudo usar su poder para forzar una salida. Peor aún, tanto el tiempo como el espacio estaban sellados juntos. En pocas palabras, se trataba de una línea de tiempo paralela, completamente interrumpida. El tiempo se detuvo. Quizá afuera solo habían pasado unos días, pero adentro parecían años. Ah, ese maldito farsante intentó jugarme la carta emocional. Si salgo, te lo juro, los días sin Kikufuku parecen una eternidad. Gojo se quitó la venda negra de los ojos y murmuró algo para sí mismo. Había perdido la noción del tiempo, pero esperaba que el mundo exterior siguiera intacto. Por otro lado, mientras Kazuma estuviera allí, todo debería estar bien. ¿Es este el interior del reino de la prisión? Definitivamente no es un lugar para humanos. Una voz hizo eco. Gojo asintió distraídamente, estando de acuerdo. Sí, estar rodeado de huesos todo el día, es como estar picado por la miseria. Espera. Al darse cuenta de que algo no estaba bien, se incorporó de repente y observó su entorno. A lo lejos, surgió un vórtice y Kazuma salió de él. Kazuma solo estaba tomándose una oportunidad, pero inesperadamente había entrado en el reino de la prisión. Lo había intentado incontables veces, siempre sin éxito. Sin coordenadas precisas, era como andar a tientas en la oscuridad. Kazuma. Gojo se quitó la venda de los ojos y miró con incredulidad. Extendió la mano para tocar el hombro de Kazuma, pero su mano lo atravesó. Kazuma dijo: no te molestes. Estoy en un estado especial ahora mismo.
Para evitar cualquier accidente, Kazuma había activado Kamui antes de entrar. Kazuma le tendió un paquete de Kikifuku a Gojo. Gojo dijo, ¿realmente me entiendes? Sus ojos se iluminaron. Sonriendo, desenvolvió con entusiasmo el Kikufuku y le dio un mordisco. Ese sabor tan familiar. Por cierto, ¿qué tal todo por ahí? Kazuma no se contuvo y explicó todo. El lanzamiento del juego de la matanza, las órdenes de ejecución de los superiores. El rostro de Gojo se oscureció instantáneamente y dijo, esos viejos bastardos se aprovecharon de mi ausencia para atacar a mis estudiantes y profesores. Debería haberlos eliminado desde el principio. Cuando se dio cuenta, su expresión se contrajo de ira. ¿Estás diciendo que incluso Yaga ha sido sentenciada a muerte? Kazuma asintió y dijo, está preso. Conociéndolo, no revelará el método para crear cadáveres malditos. Si los superiores pierden la paciencia, actuarán. Yaga había desaparecido después de ese día, supuestamente secuestrado por Gakuganji. El silencio llenó el interior del reino de la prisión. Unos minutos después, una risa ahogada rompió el silencio. Aunque casual, destilaba una intención asesina. Kazuma, ayúdame una vez más. Si no quieres ensuciarte las manos, déjame a los superiores. Pero salva a ese viejo testarudo. El recuerdo de la estricta disciplina de Yaga afloró en la mente de Gojo. Quizás no fuera el mejor director, pero era un excelente profesor. Los labios de Kazuma se curvaron ligeramente y dijo, está bien, pero tienes que aceptar una condición. Hablaremos de los detalles más tarde. Al oír esto, una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Gojo. Él dijo, desde el día que ingresaste a Jujutsu High, supe que eras ambicioso. No me quieres como tu subordinado, ¿verdad? Bueno, si así fuera, tendrías que vencerme primero. Kazuma sonrió y dijo, relájate, no te lo haré difícil. El juego de la matanza ha comenzado. Todos buscan a Ángel. Pronto saldrás. Entonces apareció un vórtice donde estaba Kazuma. Se le habían acabado los 5 minutos. Hora de irse. Incluso con sus habilidades, no pudo sacar a Gojo del reino de la prisión. Dejando a un lado las limitaciones de espacio, el tiempo mismo lo había congelado. Lo máximo que Kazuma podía hacer era entrar y salir libremente. ¿Quieres quedarte y charlar? Por un instante, el hombre más fuerte de su época pareció lamentable. Su habitual afabilidad lo hacía parecer bien. Pero dentro de este reino prisión, la soledad lo carcomía. Kazuma hizo un gesto con la mano y dijo, no. Si me quedo, Yaga podría morir de verdad. Volveré a visitarte. Con una onda, Kazuma desapareció como si nunca hubiera estado allí. Gojo estaba solo otra vez. La sonrisa se desvaneció detrás de la venda mientras dejaba que la soledad lo consumiera. ¿Recuerda traer más Kikufuku? Tokio, Senda y el centro de la ciudad estaba sumido en el pánico. Todos miraron con horror la colosal barrera, oscura como un cielo sin estrellas. Días atrás, había aparecido de la nada, dividiendo el distrito en dos. Nadie podía ver lo que había más allá. Solo se oían gritos espeluznantes, carne desgarrada y gritos desesperados. Suéltame. Mi hijo no ha salido desde que entró. Necesito encontrarlo. No seas imprudente. Si entras, no saldrás. Los agentes de seguridad sujetaron a una mujer que sollozaba. Escenas como esta se produjeron en todas partes cuando comenzó oficialmente el juego de la matanza. En un edificio alto, una figura permanecía parada con las manos ocultas en sus mangas, observando el caos de abajo. ¿Ves? Los humanos son tan frágiles. Morirían por cosas tan triviales como los lazos familiares. A su lado, otra figura observaba la escena con indiferencia. Para ella, el fin del mundo no tenía sentido. Solo importaba una existencia. Uraume dijo, ja. Entonces tu gran plan es simplemente iniciar un baño de sangre. Eso es un poco decepcionante.